Crónicas Pirexianas. Capítulo 20. Sancha había entendido cada palabra que el hombre de pelo castaño rojizo había dicho. Un acontecimiento sin precedentes en un nuevo mundo. Había estado excavando profundamente en su memoria tratando de reconocer el idioma y se había perdido lo obvio. El desconocido hablaba en argidiano. Los sonidos largo tiempo perdidos de la infancia de Ursa y de los sueños de Salamandra, de la fundación de Argot que ella y Ursa habían hablado entre sí. Pero si esto era Dominaria, entonces Ursa hubiera reconocido las estrellas. Y si el extranjero era otro caminante con el poder de absorber idiomas sin tiempo ni esfuerzo, entonces ¿por qué había dicho hemos estado esperándote? El extraño se tocó la frente, los labios y el corazón antes de abrazar a Ursa, mejilla contra mejilla. Ursa hizo el gesto de una reverencia, algo que no habría hecho si él fuera sospechoso. Y tú eres Sancha. El extraño volvió su atención hacia ella. Había vacilado antes de pronunciar su nombre. ¿Lo había extraído de su mente? No, a menos que él fuera mucho mejor en estas cosas de lo que era Ursa. Sancha no había sentido ninguna violación. Una vez más, el extraño se tocó a sí mismo 3 veces antes de abrazarla exactamente como había abrazado a Ursa. Sus manos eran cálidas, con la textura de la carne y los huesos. Su aliento también era cálido, y tenía un aroma ligeramente a cebollas. Esperando por nosotros. Y le pidió Ursa antes de preguntarle su nombre o de hablar de cualquier otro tema. Antes de este atardecer yo estaba en otra parte, en otro lugar muy distinto a este, y hasta ahora no sabía con certeza que había encontrado el lugar que busqué durante tanto tiempo. Sí, esperando. Insistió el desconocido, manteniendo una mano por debajo del codo de Sancha y guiando a Ursa hacia una de las casas. Tú caminas por los planos. Hemos sido conscientes de tu cercanía desde hace algún tiempo hasta ahora. Es bueno tenerte finalmente aquí. Sancha miró detrás de los hombros del desconocido. Ursa había ideado un código. Simples movimientos de la mano y movimientos faciales para utilizar en momentos en los que se encontraran entre leedores de mentes. Ella hizo el signo de peligro y recibió la señal de negación en respuesta. A Ursa no le preocupó que el extraño los llevara a través de un simple portón de piedra y a un atrio alto y sin techo. Había otros en el atrio, una mujer junto a un horno a cielo abierto, revolviendo una olla de guiso que era la fuente del aroma a cebollas que Sancha había olido antes. Otras 2 mujeres y un hombre, todos adultos, todos individuos, sin embargo unidos por una semejanza familiar. Un anciano estaba sentado en una silla de mimbre, lleno de arrugas, desdentado y casi calvo. Sancha no pudo adivinar si era un hombre o una mujer. Más allá del anciano, en otro atrio, 2 niños a medio crecer tejían cordeles de mimbre para la cesta de unos gatitos, mientras que un bebé de cara redonda que apenas empezaba a caminar la miró desde detrás de la barandilla en la parte superior de una escalera. De todos ellos, solo el bebé revelaba un rostro casi imperceptible de desconfianza ante unos huéspedes indeseados. Allí donde momentos antes Sancha le había advertido a Ursa del peligro, ahora comenzó a preguntarse por qué el dueño de casa parecía tan despreocupado. ¿Acaso no habían visto sus cuchillos y su espada? ¿No tenían idea de lo que un caminante podría hacer, especialmente un caminante llamado Ursa? Sírvete un poco, Le dijo la mujer del horno específicamente a Sancha, mientras le ofrecía un solitario recipiente y lo ponía sobre la mesa que corría a lo largo del atrio. Como el hombre que habían encontrado en el camino habló en argidiano, pero con un leve acento. Debes tener hambre después de tu viaje hasta aquí. Sancha tenía hambre. Sancha observó los ojos de Ursa otra vez y pasó a otra señal que decía: ¿Qué debo hacer? Come, la comida huele delicioso. Sin embargo, nadie le ofreció un segundo plato, como si supieran que un caminante no necesitaba comer. Sancha se sentó en una silla blanca en una mesa blanca, comiendo guiso de un plato blanco. Todo lo que podía haber tenido un color elegido, incluyendo los pisos y las paredes, era de color blanco, de un reluciente blanco, a excepción de la cuchara en el tazón. Esta era de madera normal, frotada hasta lograr un suave satinado. Ella lo utilizó conscientemente,
sin abandonar un miedo de derramar el estofado y quedar avergonzada. Las dos posibilidades distintas, distraída como estaba por las conversaciones entre Ursa y los otros que ella no acababa de escuchar. El estofado era sencillo pero sabroso. Si hubiera tiempo, a ella le gustaría ver el jardín donde ellos hacían crecer las verduras y los campos donde cosechaban el grano. Era un estofado sin carne, algo que no la sorprendió, con trozos de huevo rociados en el caldo, y pedazos pálidos, como cubos de un queso suave, un poco más pequeños que su dedo pulgar, tomando el lugar de la carne. Los pedazos tenían la textura de un queso blando, pero no el gusto. De hecho, no tenían ningún gusto que Sancha pudiera discernir, y se sintió tentada a dejarlos en el plato hasta que la mujer le preguntó si la comida era agradable al paladar de un caminante. El nombre del sujeto de pelo castaño rojizo era Romo, la cocinera era Tesu, y los otros nombres no dejaron impresiones en la mente de Sancha, a excepción de Bría, el niño pequeño en la parte superior de las escaleras. Cuando Sancha había terminado su segundo tazón de caldo y una taza de sidra excelente, Tesu le sugirió un baño caliente en un lago abierto y lleno de vapores. Sancha no tenía ningún deseo de mostrar su cuerpo indiferenciado de salamandra ante los extraños y declinó la oferta. Tesu le sugirió que durmiera en su propia habitación. Frente a la montaña. Era un privilegio de algún tipo, pero Sancha declinó por segunda vez. Se apartó de la mesa de blanco inmaculado y dio un paso cauteloso hacia el círculo de almohadones de gente reunida alrededor de Ursa. Nadie se opuso. La familia hizo sitio para ella entre las dos mujeres cuyos nombres Sancha no podía recordar. Ursa le dio la señal de los dedos para la palabra silencio. La familia estaba discutiendo acerca de profecías y mitos. Usaban nombres desconocidos, pero todas las demás palabras tenían un marcado acento argiviano con solo algunos lapsos de sintaxis o vocabulario. No era su lengua materna. Sin embargo, todos la habían aprendido lo suficientemente bien para mantener una conversación que no podía en ningún sentido incluir a ella o a Ursa. Sancha torció los dedos en una pregunta abierta, y Ursa respondió con la señal de silencio. El silencio no era difícil para Sancha, a menos que fuera impuesto. Ella jugueteó y consideró unirse a los jóvenes que todavía seguían jugando con los gatitos hasta que Tesu los llevó hacia arriba. La conversación empezó a decaer, y por primera vez desde que habían entrado en el atrio decorado austeramente, el aire se cargó con la anticipación. Incluso en el borde del tiempo, había conversaciones que, al parecer, solo podrían llevarse a cabo solamente después de que los niños habían ido a la cama. Tesu y Romom llevaron al anciano al lugar en el que había estado sentado Romom a la derecha de Ursa. Entonces todo el mundo se movió para hacer espacio a la pareja, que Sancha había asumido eran marido y mujer en los lados opuestos del círculo. ¿Tienes preguntas?, dijo el anciano. La voz no dio ninguna pista sobre el sexo de la figura canosa, pero el acento era espeso. Sancha tuvo que escuchar con atención para distinguir las palabras. Nadie viene a Equilor sin preguntas. Ursa hizo dos señales, una con cada mano. Hacer silencio y observar, antes de que él dijera. Yo he venido a aprender la debilidad de mis enemigos. Los dos hombres intercambiaron miradas, una de ellas de triunfo, y finalmente se estableció una disputa. Contra toda razón, estas personas los habían estado esperando, a ellos mismos y no a otros. Habían estado esperando a Ursa de Argidia y a un compañero que había aceptado felizmente una comida caliente en el final de un largo día. Pero ellos no habían estado seguros del porqué de la visita, y eso tenía menos sentido. Si conocías a Ursa lo suficiente como para conocer su nombre y a dónde se dirigía, entonces seguramente sabías lo que le había impulsado a través del multiverso a Equilor. Los hombres, sin embargo, no dijeron nada. Al igual que Sancha, parecían relegados al silencio, a la espera de que el anciano hablara de nuevo. Equilor no es tu enemigo. Equilor no tiene enemigos. Si tú fueras un enemigo de Equilor, no nos habríamos encontrado. Otro plano creado como Pirexia y el reino de Serra. Accesible solo a través de un abismo insondable que Ursa no había mencionado.
Yo soy un buscador nada más. Respondió Ursa tan formal y limitado como Sancha nunca lo había oído. No he detectado ninguna defensa cuando llegué aquí. Nosotros no intimidamos a nuestros enemigos, Ursa. Nosotros no los animamos a probar su coraje. Sabíamos que eres un buscador. Te permitimos encontrar lo que buscabas. Los ancianos te verán. Por lo que el anciano dio a entender. Él o ella no era uno de los ancianos. Tal vez el término era honorífico, no dependía de la edad. A Sancha le hubiera gustado hacer una o dos preguntas impertinentes, pero los dedos de Ursa se mantuvieron firmes en las posiciones de silencio y observar. Y yo les pregunté acerca de Pirexia. ¿Han oído hablar de ellos? Hubo un considerable movimiento en el círculo. Sancha no pudo observarlo todo, pero Pirexia no era desconocido en aquel lugar. Engañadores. Más que engañadores. Se trata de una fuerza de abominación, de destrucción. Se han puesto en contra de mi plano y yo he jurado venganza contra ellos en nombre de mi hermano, mi pueblo y de los Tran. Esa palabra Tran también trajo un intercambio de miradas menos profunda que lo que había sido Pirexia. Engañadores, tontos y condenados. Los ancianos te darán más información. Así que ya sabes de ellos. Estoy convencido de que fueron desterrados de su plano natal antes de que crearan Pirexia. Estoy buscando ese plano. Si no es Equilor, espero que ustedes me puedan decir dónde está. He oído que todo lo que se conoce del multiverso Equilor lo sabe. Aquellos a los que buscas nunca han llegado a Equilor. Son jóvenes como tú. Los jóvenes no vienen a menudo a Equilor. Ellos lucharon contra los Tran hace más de 6.000 años, y yo mismo he caminado por los planos por más de 2.000 años. El anciano le hizo una pregunta a Romom en un idioma que Sancha no pudo entender. Romom respondió enérgico. Más corto, Akuya. Por lo menos una tercera parte. Tú eres viejo, Ursa, para ser un hombre joven. Pero en comparación con Equilor, apenas te has destetado del pecho de tu madre. En Equilor comenzamos nuestra búsqueda de iluminación cientos de miles de años atrás. No te extrañe, pues, que tú no puedas ver nuestras defensas cuando has pasado a través de ellas. Pensarán de manera diferente cuando lleguen los pirexianos. Ellos son un pueblo pequeño con ambiciones pequeñas y con sueños aún más pequeños. No tenemos nada que ofrecerles. Tal vez estábamos equivocados acerca de ti. El anciano añadió algo corto y decisivo en el otro idioma. Viendo a Ursa tan de cerca como había observado el lugar, Sancha se dio cuenta de que Ursa no podía evitar los pensamientos de esta gente aparentemente simple. Es tarde, Dijo Tesu poniendo un educado, sin embargo, inequívoco fin a la conversación. Ella se puso de pie. Romom subía a su lado. es hora de descansar y dormir. El sol se levantará. El resto de la familia se puso de pie y bajaron la cabeza ante Romom y Tesu, y ayudaron al anciano a retirarse del atrio. Momentos más tarde, Ursa y Sancha estaban solos. Este es el lugar. Le dijo Ursa directamente en su mente. El anciano dijo que no. Ella nos está probando. Mañana, cuando me encuentre con estos ancianos, voy a saber lo que siempre he querido aprender. Sus pensamientos privados. Sancha se preguntó cómo sabía Ursa que el anciano era una mujer. Y entonces se reprendió a sí misma por pensar que él podría tener una razón en una cosa tan pequeña cuando parecía tan equivocado acerca del resto. El anciano le había hablado a Ursa, como Ursa a menudo hablaba con ella, pero él no había notado los desaires. Ellos tienen secretos. Le advirtió Sancha, pero no recibió ninguna respuesta en su mente, y ella no pudo saber si Ursa había escuchado su pensamiento. Tesu y Romom retornaron. Romom dijo que había una cámara donde los que esperaban hablar con los ancianos esperaban a la salida del sol. Para Sancha, que estaba feliz de no estar incluida, había un dormitorio estrecho en el final de un pasillo enclaustrado, una muda de ropa y una pregunta preocupada. ¿Te bañarás antes de la salida del sol? ¿Se me permitirá bañarme sin ser observada? ¿La montaña te verá? Ninguno de los cuartos tenía techo. Sancha se preguntó qué hacían cuando llovía, pero en cambio dijo: La montaña no es un problema.
¿Tienes costumbres que te lo impiden? Sancha sintió con la cabeza. Si esa explicación satisfacía a Teso, ella no ofrecería otra. Yo no puedo interferir, pero no podré dormir hasta que te hayas bañado. ¿Sus costumbres? Teso sintió con la cabeza y con la ropa limpia bajo su brazo, Sancha siguió a su anfitrión al atrio oscuro y silencioso. Si Teso no podía contener su curiosidad, Sancha no sería la más sabia. Tan suave y lampiña como el día en que había salido de la tina de su horno. Sancha se metió en la laguna llena de vapores e iluminada por la luz de las estrellas. Una fuente termal natural mantenía el agua agradablemente caliente. Un canal, de color blanco por supuesto, y elegantemente labrado se llevaba las aguas desbordadas a la distancia. Sancha debería haberse secado con la toalla de inmediato, pero la montaña le miraba y ella miró hacia atrás. Tenía muchos ojos. Sancha perdió la cuenta a los 33. Y recordando los murciélagos, los ojos eran, probablemente, nada más que las cuevas. Aún así, el sentido de estar siendo observada fue ineludible. Después de haber mirado con tanta atención a los tonos de negro y de oscuridad, Sancha creyó ver las luces parpadeantes en algunos de los ojos de la cueva. Pensó que las luces formaban una red ondulante a lo largo de la montaña. Sancha pensó en una serie de cosas hasta que se dio cuenta de que estaba desnuda junto a la piscina. Momento en el cual todos sus pensamientos se hicieron añicos y desaparecieron. Ella agarró su ropa limpia y sucia y se retiró hacia el atrio. ¿Te sientes bien? Le preguntó Teso discretamente desde las sombras cuando Sancha se encontró luchando con botones y cierres desconocidos. Verdaderamente me ha visto. Teso no pudo reprimir una sonrisa. Ellos no te harán daño, Sancha. Ursa estaba en lo cierto. Los estaban poniendo a prueba. Sancha esperó que ella hubiera pasado la suya. Sancha durmió bien y despertó con el sonido inconfundible de niños esperando en silencio junto a su puerta. No hablaron con tanta fluidez el argidiano como los miembros adultos de la familia, pero el más alto de los 3 chicos, que lógicamente se veía a sí mismo como mayor a Sancha y por lo tanto con derecho a darle órdenes, dejó en claro que la salida del sol se avecinaba y era el momento que los huéspedes salieran y se unieran a la familia en los rituales de la mañana. El horizonte oriental apenas había comenzado a iluminarse cuando Sancha se sentó en lo que evidentemente era un lugar de honor entre Teso y la anciana. Estaban de frente al oeste hacia la mañana, que era tan monolíticamente negra en la luz anterior a la madrugada como lo había sido durante el baño de Sancha. No hubo oraciones, un alivio, y tampoco estaban Ursa o Romon o Bría presentes. La ausencia de Bría se veía por la serena inmovilidad con que la familia esperaba la llegada de la luz del día. Ningún bebé podría haberse quedado quieto durante tanto tiempo. Sancha misma fue impugnada por la disciplina. Su mente le dolía con preguntas sin respuesta. Primero empezó a picarle la nariz, luego los dedos de los pies y enseguida un lugar casi inaccesible entre sus omóplatos. Estaba a punto de explotar cuando la luz golpeó la cresta redondeada de la montaña. El avance del amanecer no fue espectacular. El aire era claro, no había nubes en ningún lugar para añadir contraste o movimiento a la sorprendente progresión lenta de la luz y el color en la ladera de la montaña. Pero eso, según Sancha se había dado cuenta, era parte del misterio y las revelaciones de Equilor. Aquellos que moraban en el borde del tiempo ya no tenían necesidad de ver algo espectacular, sino que habían aprendido a apreciar las sutiles diferencias. Habían conquistado el aburrimiento, incluso con más eficacia que la gente perfecta del reino de Serra. Ellos podrían esperar para siempre, algo que Sancha supuso era un logro considerable, aunque nada de lo que ella deseara emular. «Encuentra lo que estás buscando», le dijo a la ausente Ursa, momentos antes de que el amanecer revelara 2 figuras vestidas de blanco que se movían entre las muchas cuevas de la montaña. La anciana golpeó fuertemente a Sancha en la espalda. ¡Presta atención! ¡Observa atentamente! Adivinando que algún rito de selección o elección se llevaría a cabo, Sancha hizo todo lo posible por seguir el consejo de los ancianos, pero le resultó imposible. Luces brillantes comenzaron a relampaguear de repente de las bocas de las cuevas, como si cada una contuviera un espejo.
Ella parpadeó rápidamente y sin ningún efecto útil. Cada una de las bocas de las cuevas tenía su propio ritmo. Sin importar lo mucho que trató Sancha, sus ojos se cegaron rápida y dolorosamente por los reflejos de la luz del sol. Ya aprenderás. Se rió la anciana, mientras las lágrimas corrían por las mejillas de Sancha. El deslumbramiento terminó. Tesu abrazó a Sancha con un cordial Buenos días. y la ayudó a ponerse en pie antes de soltarla. Sancha apenas había secado la cara con la manga cuando el resto de la familia siguió el ejemplo de Tesu y la saludó con el mismo abrazo que utilizaban uno con el otro. Ella nunca había sido tan cuidadosamente incluida en una reunión familiar y rara vez se había sentido tan fuera de lugar. Su visión todavía estaba inundada de manchas púrpuras y verdes cuando ella y Tesu se quedaron a solas en el atrio. Todavía no estás acostumbrada a ello. Ya aprenderás. Eso es lo que dijo la anciana. ¿Anciana? Ah, Pacuya. Ella subirá a la montaña por sí misma, creo, después de que Ursa y tú se vayan. Hemos estado esperando bastante tiempo su llegada. Una espera bastante larga, incluso para nosotros. La certeza en la voz de Tesu fue un alivio inesperado. Ursa está en una de las cuevas, ¿no? Kyodos, eso creo. Romón te dirá con certeza cuando regrese esta tarde. ¿Qué sería el nombre de la cueva o del anciano que la ocupaba? Sancha sofocó esa curiosidad en favor de una pregunta más importante. ¿Sabe usted cuándo regresará Ursa? Mañana o al día siguiente, cuando él y Kyodos hayan terminado. Pasaron cerca de 20 días hasta que algunos vecinos vieron a un hombre vestido de blanco que bajaba de la montaña. Para entonces Sancha sabía que no había ninguna diferencia entre la cueva y el anciano, o más exactamente, los ancianos que habitaban en su interior. Solo existía una única comunidad al borde del tiempo. Vivían su vida mortal a la espera del día en que debían subir a la montaña una última vez para unirse a sus antepasados. A pesar de que su vida se enfocaba en sus antepasados cavernícolas, la gente de Ekilor no era un pueblo frío. Se reían uno con el otro, amaban a sus hijos y se deleitaban verdaderamente de los pequeños acontecimientos de la vida cotidiana. Peleaban, tenían rencores y eran chismosos entre ellos mismos y sobre los ancianos, que, a pesar de su espíritu colectivo, no carecían de debilidades individuales. Kyodos, Sancha aprendió, era conocido por ser muy prolijo y extremadamente seguro de sí mismo. Como el tiempo de Ursa en las cuevas se había alargado, la comunidad comenzó a decir en broma que Kyodos había encontrado un alma gemela. Una noción que angustió a Sancha. A pesar de la vida idílica de Ekilor, ese no era un lugar donde ella hubiera querido pasar la eternidad. Cuando se enteró de que Ursa había sido visto, salió de la casa rápidamente y se fue corriendo a lo largo del camino de piedra hasta que se encontró con él. ¿Has recibido tus respuestas? Estaré lista para partir antes de la puesta de sol. Apenas se ha arañado la superficie, Sancha. Somos muy jóvenes en comparación con ellos. Nosotros sabemos tan poco y ellos han estado recopilando tantos conocimientos durante mucho tiempo. Ni 1000 años serían suficientes, 10.000, hasta 100.000 no sería demasiado. No te puedes imaginar lo que los ancianos saben. Por supuesto, Sancha no lo podía imaginar. Era pirexiana. Recuerda por qué vinimos aquí. ¿Qué pasa con la venganza? Tu hermano, Dominaria, Pirexia. Recuerda por qué vinimos aquí. Kyodos sabe mucho, Sancha. ¿Te acuerdas después de que salimos de Pirexia que no podía volver a Dominaria? Yo dije que era como si la parte del multiverso que contenía a Dominaria había sido exprimida y sellada, lejos del resto. Yo estaba en lo cierto, Sancha. No solo estaba en lo cierto, sino que yo mismo fui el que la había apretado y retorcido cuando vacié el recipiente del sílex. No era evidente en un primer momento. Bueno, lo era. En Dominaria hacía más frío cuando me fui, pero yo no entendí cómo eso estaba relacionado. Pero estaba en mi mente cuando utilicé el sílex para proteger mi hogar para siempre, y el poder del recipiente era tan grande que mi deseo fue concedido. Ningún dispositivo, ni artefacto, ni poder de caminante de planos podrá romper el escudo que el sílex ha creado. Los ancianos de aquí en Ekilor no lo podrán quebrar. Has convertido tu hogar en Pir. Sancha se detuvo antes de terminar la palabra fatal y la sustituyó por El reino de Serra.
Mejor, Sancha, mucho mejor. El escudo es más que un abismo y Dominaria es el nexo de todos los planos naturales y equilibrados. Dominaria es seguro, yo lo salvé con el Sílex. ¿Pero los pirexianos? ¿Pirexia? ¿El inefable? Ellos están condenados, Sancha. Accidentes y anomalías que no valen la pena el esfuerzo de su destrucción. Ahora estoy seguro de que Dominaria está a salvo. Hay cuestiones más importantes, Sancha. Ahora me doy cuenta. He encontrado mi lugar. Equilor es a donde pertenezco. Kyodos y los demás tienen mucho conocimiento, pero no han hecho nada con él. Mira alrededor de nosotros, Sancha. Esta gente necesita liderazgo, visión, y yo se la daré. Cuando termine Equilor, será la joya del multiverso. No creo que eso sea lo que ellos quieran aquí. Ellos no han soñado conmigo, Sancha. Kyodos recién ha empezado a hacerlo. Tomará tiempo, pero tenemos tiempo también. Equilor tiene tiempo. Ellos no son inmortales, pero bien podrían serlo. ¿Sabías que si Bria, la hija más pequeña de Romo, hubiera nacido donde yo nací, sería una anciana de 80 años? Sancha no lo sabía, y tampoco se sintió cómoda al saberlo. Ursa, sin embargo, estaba radiante. Como intoxicado por sus ambiciones, como ella lo hubiera estado por una jarra de vino. Ursa, tú no has encontrado tu lugar. Lo has perdido. Hemos venido aquí para encontrar el primer hogar de los pirexianos. Nunca han estado aquí y si los ancianos no saben de dónde son, entonces deberíamos irnos. Pronto. Tonterías, respondió Ursa y comenzó a caminar hacia las casas blancas. Tonterías fue también la primera palabra que salió de la boca desdentada de Pacuya cuando Ursa le comentó sus conceptos durante la cena. Tesu, Romo y los demás habían sido demasiado corteses. O tal vez se habían quedado demasiado asombrados para decir nada hasta que Ursa regresó a la cueva de Kyodos y luego hablaron en su propio idioma. Sancha había aprendido unas pocas palabras de quilorano. Ella sospechaba que hablaban en su dialecto argidiano precisamente para mantener su propio idioma en el misterio. Pero ella no necesitó de un traductor para entender que no estaban contentos con los planes de Ursa, o para decidir que su cortesía enmascaraba una fuerte e incluso rígida cultura. Eso confirmó las sospechas de Sancha. Será mejor si tú hablas con Ursa. Yo ya le he dicho, pero Ursa no me escucha a menos que le diga lo que él quiere oír. Si yo fuera usted, enviaría a alguien a la montaña para hablar con Kyodos. Kyodos no es bueno para escuchar. Entonces tenemos un problema. No, Sancha. Ursa tiene un problema, porque los otros ancianos tarde o temprano obtendrán la atención de Kyodos. ¿Ursa está en peligro? Quiero decir, ¿tú lo estás? ¿Ellos lo están? Tesu era una mujer tan tranquila y racional que Sancha tenía dificultades para conseguir hacer su pregunta, aunque sabía de otros mundos donde la gente más cruel que había conocido también había sido invariablemente serena y racional. Los que van a la montaña no siempre regresan. Ursa es un caminante. Lo he visto fundir montañas con sus ojos. No aquí. Voy a hablar con Ursa la próxima vez que baje, asumiendo que vuelva. Asumiendo. Ursa sí regresó a las Casas Blancas después de 40 días en la cueva de Kyodos. Llamó a toda la comunidad e hizo resplandecer el aire con las visiones de artefactos y ciudades. Sancha había aprendido un poco más de quilorano para entonces. Cuando ella habló con Ursa tiempo después, sus preocupaciones eran reales. A ellos no les interesa todo eso. Dicen que han puesto la grandeza detrás de ellos y están enojados con Roman y Tesu por haberte permitido permanecer con ellos durante tanto tiempo. Dicen que algo tiene que hacerse. Por supuesto que algo hay que hacer, y yo voy a hacer que Kyodos lo haga. Él está en el borde del abismo. Él ha estado al borde del abismo desde hace días. Lo he dejado solo para que ordenara sus pensamientos. Ellos son una mente colectiva, ¿sabes? Cada anciano por separado y todos los ancianos en conjunto se han convertido en algo estancado. Pero yo los voy a hacer moverse de nuevo. Una vez que consiga persuadir a Kyodos, él va a dar la señal a los demás y la presa se romperá, ya lo verás. Tesu dijo, aquellos que van a la montaña a veces no regresan. Ten cuidado, Ursa. Estas personas tienen un gran poder.
Teso y Romo, olvídate de Teso y Romo, ellos también están ciegos. Sí, ellos tienen un gran poder, todo Equilor tiene un poder inimaginable, pero le han dado la espalda a ese gran poder y se han olvidado de cómo usarlo, incluso Keodos. Voy a mostrarles lo que realmente es la grandeza. Sancha se alejó preguntándose si Tesu tendría suficiente poder para llevarla al entremundos una vez que Ursa se quedara en las montañas con Keodos. Sin embargo, los adultos habían desaparecido y los niños no observaron los ojos de Sancha cuando ella les preguntó dónde se habían ido. Ni siquiera habría. La niña de 80 años le respondió. Sancha salió fuera, al lugar donde se habían reunido para ver cómo la luz del sol iluminaba la montaña por la mañana. El cielo estaba claro. Había llovido solo 4 veces desde que habían llegado. Lluvias torrenciales que habían empapado todo y recargado las cisternas. Durante las tormentas se habían refugiado en las despensas subterráneas. Ella pensó que la comunidad de adultos podría estar reunida allí, o fuera a una de las otras casas. Sancha escuchó atentamente en busca de cierta conversación, pero no oyó nada. Y aunque ella nunca había oído o visto algo que sugiriera que los jardines y los campos más allá de las casas blancas eran peligrosos en la noche, decidió que estaba más segura cerca de los niños. Los hijos de Tesu se aprovecharon de su inofensiva ausencia. Asaltaron la despensa, trajeron a los gatitos a los cojines prohibidos y uno por uno se quedó dormido fuera de sus camas. Sancha adivinó que habían caído en las largas horas entre la medianoche y el amanecer. Decidió probar otra conversación con Ursa, pero este se había ido. Había retornado a Keodos, probablemente caminando. Sintió que los equiloranos no aprobarían la acción de saltar el entremundos para ir de la casa a la cueva. Sin embargo, no decían nada. No estaban inclinados hacia la advertencia a los ultimátums. Y a Ursa tampoco le habría importado. Sancha salió de nuevo. Comenzó a caminar y a mirar hacia la montaña, y se quedó mirando un poco más. El cielo se iluminó, el amanecer por fin. Los adultos regresarían con la salida del sol. Ella hablaría con Tesu, ya se les ocurriría algo. Pero el brillo no era el amanecer. La nueva luz vino de un solo punto sobre su cabeza. Una estrella, pensó Sancha. Había tan pocas de ellas en el cielo de Equilor que ella ya había memorizado los patrones de las más brillantes. Pero ella nunca había visto una estrella más brillante que esa antes, excepto en Gastal, cuando la estrella había sido un depredador caminante de planos. Sancha corrió hacia adentro, despertó a los niños y los estaba llevando a la despensa cuando Tesu atravesó corriendo la puerta siempre abierta. Yo los estaba enviando al refugio antes de que esa cosa chocara con nosotros. Los niños se apresuraron a ir junto a su madre, balbuceando en su propio idioma, pidiendo disculpas y excusándose de por qué no estaban en la cama, según pudo adivinar Sancha, y a lo mejor culpándola a ella, aunque no había dedos apuntándole o miradas condenatorias. Tesu los calmó rápidamente. Si la menor tenía en verdad 80 años, Tesu habría tenido muchísimo tiempo para aprender los trucos de la maternidad. Sin embargo, ella no les instó a ir hacia la despensa, sino que les indicó que fueran al lugar de reunión de la salida del sol. Gracias por pensar primero en mis hijos. Nada se estrellará en Equilor. Una estrella se está muriendo. Sancha negó con la cabeza, incapaz de comprender la idea. Sucede con frecuencia, o eso es lo que dicen los ancianos, pero solo ocurrió 2 veces para que lo pudiéramos ver desde el suelo, y nunca una tan brillante como esta. Tesu tomó suavemente las manos de Sancha sobre las suyas. Es un presagio. ¿Ursa? ¿Es Ursa? Habrá un cambio, no puedo decir más que eso. El cambio no es fácil para Equilor. Vamos a salir fuera y ver lo que nos trae el amanecer. Usted sabe más. Dígame. No sé nada más, Sancha. Sospecho, sí. Sospecho que los ancianos han llamado la atención de Keodos. El problema con Ursa se resolverá de forma rápida. Sancha se miró las manos. Ella no lloró o gimió. Ursa se había traído esto sobre sí mismo. Pero cuando trató de imaginar su vida sin él, empezó a temblar. No te deprimas tan fácilmente. Le aconsejó Tesu, colocando un chal de tela sobre los hombros de Sancha. El sol no se ha levantado todavía. Ven afuera y espera con nosotros. Ninguna noche había sido tan larga. La estrella moribunda continuó brillando hasta que proyectó sombras por todas partes.
Se mantuvo visible incluso cuando las otras estrellas se apagaron y siguió así al comienzo del amanecer. Sancha se preocupó que el chal se pudiera deshilachar y comenzó a quitárselo sin pensarlo. Hubo un cambio, más evidente de lo que nadie habría imaginado. Cuando el perímetro de la madrugada bajó por la montaña, las cuevas brillaron al unísono y en un ritmo complejo que solo podía ser un código. Sancha tiró de la manga de Teso. ¿Qué significa? Significa que han capturado sus sentidos. Si ese idiota quiere cambiar un mundo, que cambie el suyo. Pronto se irán. ¿Ursa está vivo? No más de lo que estaba ayer, y me sorprendería si él ha aprendido algo. Kyodo ciertamente no lo ha hecho. Pero eso es lo mejor. Si ambos creen que han hecho los cambios, por sí mismos será mejor, ¿no? Sancha pensó un momento y luego asintió. Ursa apareció unos momentos después. El futuro ha terminado antes de que pudiera empezar. Comenzó hablando con ella, hablando con la comunidad y hablando consigo mismo por igual. No podré quedarme para liderarlos, y Kyodo ha empezado a flaquear en el rostro de la estancada oposición. Pero me ha levantado en la noche y me ha mostrado una alarmante vista. La fortaleza que hice alrededor de los planos donde he nacido ha sido derribada por una tonta equivocación. De la misma forma que mi hermano y yo destruimos lo que hicieron los Tran, lo mismo he deshecho yo por la ignorancia. Pero puedo volver atrás, y eso es lo que haré. Equilor, sin embargo, no tendrá mi ayuda. Ustedes tendrán que completar mis visiones sin mi guía. La comunidad hizo una justa demostración de pena. Desde Pacuya a Brilla dijeron lo mucho que les entristecía no tener que vivir el futuro que Ursa y Kyodo les habían prometido. Toda la comunidad halagó la justicia de Ursa y la fortaleza de su carácter. Le deseó buena suerte y se ofreció a hacerle una fiesta en honor de su partida dominaria. Sancha se sintió aliviada cuando Ursa declinó. No creía que tuviera el estómago para una visualización ampliada de esa falta de sinceridad. Teso había tenido razón. Era lo mejor que Ursa se fuera de Equilor pensando que la decisión había sido suya. Les tomó 100 años dominarianos caminar por el entremundos desde Equilor a Dominaria, pero en la primavera del año 3210, después del nacimiento de Ursa, Sancha finalmente puso sus pies en el mundo donde ella había estado destinada a dormir.